Aquí venían, aquí se reunían en este bar a organizar la política del país. Lo que marca la huella de este lugar es su balazo, el balazo que dio Pancho Villa. El pequeño orificio en el cielo raso del bar Ópera es la puerta de entrada para conocer a Pancho Villa de un modo diferente. Francisco Villa es uno de los personajes más polémicos y más míticos de la historia mexicana. Empieza como un conspirador de poca monta, como un miembro más de un movimiento, con el encargo de reunir 30 o 40 hombres para unirse a la revolución, y así empieza su carrera. Villa se va a convertir de un líder local, un líder regional, a un líder nacional. Va a comandar la División del Norte, que es el ejército más importante de la Revolución Mexicana. Un hombre que se ve forzado a convertirse en un bandolero, de pronto se convierte en un héroe nacional. Pancho Villa suele ser retratado como un hombre violento que en los excesos del festejo recorría ebrio los bares de México. Su verdadera personalidad dista mucho de aquel estereotipo. Cuando no lo obedecían, cuando sentía que lo traicionaban, se podía convertir en un hombre muy violento, pero Villa tenía un carácter muy contrastante. Cuando él fue gobernador del estado de Chihuahua, en diciembre de 1913, prohibió, bajo pena de muerte, que se emborracharan sus hombres. Pancho Villa era abstemio. Algunos otros de las cualidades estereotípicas del mexicano de películas sí las tenía. Era mujeriego, bailador, impulsivo, muy valiente, muy bueno con la pistola, pero era abstemio. Los disparos que dio Villa fueron como una llamada de atención para imponer orden en sus hombres. Los ejércitos villistas causan una serie de desmanes en la ciudad y Pancho Villa detestaba también este tipo de desmanes, por lo que en términos de propaganda le generaban a sus ejércitos. Villa no bebía, entonces a Villa no pudo haber estado borracho y disparando a lo loco, ¿no? A Villa lo que le encantaban eran las mujeres, y lo que yo sí sé es que fue a ver a la Gatita Blanca, a una famosa vedette en esa época. Al teatro sí fue, a la cantina no sé, pero si estuvo en la ópera seguramente fue para poner orden. Se dice que Pancho Villa llegó a caballo en esos días que andaba por aquí en México, y llegó, se sentó en la mesa, aquí donde estoy yo, y entonces empezó a haber disturbios en la otra mesa, en el otro gabinete. Y él, para hacer acto de presencia y poner orden, arrojó el plomazo. Y ahí quedó, desde esa fecha ahí queda el balazo. Tomemos la calzada de Tlalpan para llegar a la avenida Churubusco, en pleno barrio de Coyoacán. Ahí podremos observar otras marcas de disparos en una pared de la casa que albergó a León Trotsky, en México. Y aquí hay algunos de los impactos que quedaron, pero son muy pocos, pero son los originales, auténticos, de impactos de ametralladora Thompson, ¿no? Con la muerte de Lenin en 1924, comenzó la lucha por la sucesión dentro de la revolución bolchevique. Finalmente, José Stalin se impuso sobre el jefe del Ejército Rojo, León Trotsky, quien se vio obligado a marchar al exilio para evitar ser asesinado. Perseguido por los sicarios de Stalin, Trotsky apenas contaba con la ayuda del artista mexicano Diego Rivera. Diego Rivera se dirige a Torreón, Coahuila, en el norte del país, en donde ahí estaba el presidente Cárdenas supervisando unas obras importantes. Lo acompañaba un profesor, y le plantean al presidente Cárdenas que está la vida de Trotsky en peligro, y el presidente en 5 minutos decidió que le daba el asilo, cosa que no había ocurrido con otros países. En México, el revolucionario intentó hacer una vida normal. Pues el abuelo se levantaba temprano, pues no sé, a las 7 de la mañana, a las 6:30, y lo primero que hacía era dar de comer allá a los conejos, a las gallinas, ¿no? Él cuidaba la pequeña granja que teníamos aquí.
Después pues, se desayunaba y enseguida pues, entraba a su despacho. Este es el despacho, es el despacho de él, donde trabajaba, y aquí hay periódicos rusos, hay libros que consultaba. Aquí hay varios sobre Stalin, cuando estaba escribiendo la biografía sobre Stalin. Aún en el exilio, la vida de Trotsky seguía en peligro por las críticas públicas que continuaba haciendo en contra de Stalin y su régimen. El abuelo sabía perfectamente, ¿verdad?, que pues, sus días estaban contados, ¿verdad? Stalin no iba a dejar de intentar eliminarlo, ¿no? Por cuestiones políticas, Trotsky también se alejó de Diego Rivera. Mientras tanto, otro de los grandes artistas mexicanos, David Alfaro Siqueiros, conjuraba para acabar con la vida del revolucionario ruso. En la madrugada del 24 de mayo de 1940, un grupo comandado por Siqueiros irrumpió en la casa de Trotsky. Entraron por esta puerta y el grupo se subdividió, ¿verdad? Unos fueron acá para ametrallar las recámaras, ¿verdad?, de los tres ángulos, y otros se dirigieron aquí a un gigantesco eucalipto que había, y desde aquí ellos establecieron una cortina de fuego a las recámaras de los guardias, que eran estos de aquí, impidiendo la salida de los mismos, ¿no? Yo dormía en la recámara adyacente, en la recámara vecina de los abuelos. En la madrugada se oye un ruido, alguien empujó la puerta y al poco tiempo vi una silueta ahí, alguien con uniforme, ¿no? Un uniforme claro, militar. De momento yo pensé, bueno, pues será un camarada, pues aquí dentro de la casa, pues cómo va a haber un extraño o algo. Pero no, al poco tiempo empezaron las ráfagas de ametralladora, fogonazos y olor a pólvora, y yo pues me encogí, ¿verdad?, y me dejé caer en la esquina de la recámara. Y pues aquello pareció eterno. Y al final sí, pues ya hubo un silencio sepulcral, ¿verdad? Cesaron los disparos y se salió el fulano que había entrado por mi recámara. Y al poco tiempo ya se oyó la voz del abuelo, ¿no?, llena de vida, ¿no? Así, se veía contento, ¿no? Y todos nos reunimos alrededor de él, ¿no? En aquella esquina no hay ningún impacto, ¿no? Y ese fue precisamente el lugar donde se refugiaron León Trotsky y Natalia. Natalia lo cubrió con su propio cuerpo, ¿verdad?, lo protegió. Sin embargo, un verdugo enviado por Stalin logró infiltrarse en el entorno de Trotsky y finalmente consumó la tarea el 21 de agosto de 1940. Regresaba yo a la escuela, ¿no? Pero cuando me acerqué a la casa sí noté que había algo raro, ¿no? Había un coche ahí, mal estacionado, casi a media calle, y había varios policías ahí en la puerta, y la puerta abierta desde lejos. Y sí me dio una sensación de angustia, ¿no? De, caray, ¿qué habrá pasado? El asesinato de Trotsky abrió una grieta en el arte mexicano al enfrentar a dos de sus máximos exponentes, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Dejemos el barrio de Coyoacán para viajar hacia el norte de la ciudad, hasta el barrio de Tlatelolco. Al regreso de Historia Secreta descubriremos a un afamado tenor recorriendo las ruinas dejadas por el terremoto de 1985 y las misteriosas figuras dibujadas en la imagen más venerada de México.